De nada sirve que lo sepas si no lo estás haciendo. De nada sirve que tu cerebro conozca el camino. De nada sirve que sepas cuáles son los pasos que tienes que dar. De nada sirve que te conozcas el plan de acción de pe a pa si no lo estás llevando a cabo. Materializar un sueño no es nada más pensarlo o manifestarlo, pedírselo al universo, ni mucho menos saber qué es lo que tienes que hacer. Materializar un sueño es dar los pasos, tomar ese riesgo, lanzarse en picada a ese vacío sin paracaídas, aprendiendo a volar mientras estás en la caída libre. Materializar un sueño no es saberlo, es hacerlo. Así que no, de nada sirve que lo sepas si no lo estás haciendo. Mi nombre es Ana, con doble N. Y en este espacio venimos a romper paradigmas, a cambiar nuestra perspectiva sobre todas las cosas, a descubrir el detrás de todas las historias de éxito y no tanto éxito que nos inspiran a nunca parar. Pero más importante, a encontrar nuestro porqué, qué nos impulsa y qué nos hace querer ser la mejor versión de nosotros mismos. Hola, hola amigos de Con Doble N y bienvenidos a un nuevo episodio de este su podcast favorito de la radio y la televisión. Yo soy Ana, tu host, la voz que te saluda todos los miércoles detrás de este micrófono, escondida en los cuarteles secretos de Con Doble N. Y hoy llegamos directo y sin escalas a un episodio, a un solo cast, en el que vamos a estar platicando de un tema, o de una frase más bien, que ha estado girando muchísimo en mi cabeza y que ha sido la protagonista de varios existencialismos, va, que normalmente tengo con Jerónimos y luego les comparto a todos ustedes. Pero este existencialismo en particular, esta frase, ya la compartí varias veces en la red social, ya la tuvimos en Cafecito con Chisme un par de veces, de hecho, ayer, el Cafecito con Chisme de ayer martes, tuvimos esta conversación también. Ya se subieron varios TikToks hablando de esto también. Se ha platicado, se ha dicho, se conoce, se sabe. Y la frase es la que titula este episodio y es: de nada sirve que lo sepas si no lo estás haciendo. Porque creo que últimamente se ha elevado la popularidad detrás del discurso de Simon Sinek o del libro de Simon Sinek, en el cual se habla sobre el encontrar tu porqué. Libro que me fascina y me encanta, ya lo leí, ya lo escuché en audiolibros, me he topado todos sus podcasts. Soy fiel creyente de que es una realidad, de que se necesita saber el por qué estamos haciendo las cosas, cuál es la motivación detrás de ese proyecto, sueño, meta, viaje, lo que tú quieras, y nombres y mandes, porque ya me han dicho muchas veces que qué pasa si yo no tengo un objetivo. Todo en la vida es un objetivo, desde irte de viaje a un lado hasta alcanzar lo que tú quieras, todo es un objetivo. Pero bueno, no vamos a entrar en ese tema, vamos a entrar en el tema de nada sirve que lo sepas si no lo estás haciendo. Entonces, recapitulando, dentro de este discurso del por qué hacemos las cosas, cuál es esta motivación, qué quiero lograr, qué quiero compartir, qué quiero que la gente sienta, etcétera, etcétera. Motivación que va a ser tu motor principal a la hora de sentir que pierdes el camino dentro de este proyecto, dentro de esta aventura. Creo que hemos perdido un poquito de vista el qué pasa después de. ¿Qué pasa después de que ya le pude poner nombre y apellido a eso que quiero lograr? ¿Qué pasa después de conocer, reconocer y aceptar la motivación detrás, el porqué detrás? ¿Qué pasa cuando lo que tengo que hacer ahora es tirarme al vacío? Porque me encantaría decirte que lo que sigue después de conocer todo esto es dar el paso, pero no es un paso. La verdad es que es una caída libre, es tirarte al vacío de frente y de boca sin paracaídas, con el firme objetivo de que mientras estás en esa misma caída libre, encuentres la manera de aprender a volar. O al menos de planear de lado a lado hasta llegar a tierra firme a la hora de materializar eso que tanto estás soñando. Y para que yo pueda contarte el por qué llegué a todo este meollo del asunto y por qué llegamos a esta frase y todo ese rollo, te quiero contar un poquito de la historia detrás de el si no, no de nada me sirve que lo sepas si no lo estás haciendo. Porque todo capítulo tiene algo detrás. Y este capítulo nace del día en el que me puse a hacer mi estado de resultados del semestre. Como ya hemos platicado varias veces aquí en Con Doble N, la planificación estratégica es nuestra arma mortal número uno. No es arma secreta, pero sí es arma mortal. Y nuestra planificación estratégica se compone de varios factores, entre ellos el estado de resultados, para saber qué fue lo que nos prometimos y qué fue lo que se logró. Y este estado de resultados en particular, decidí hacerlo un poquito diferente a lo que yo les comparto, porque me puse a comparar
No solo los últimos 6 meses, pero también todo lo que ha pasado a lo largo del camino de Con Doble N, porque este año cumplimos 4 años y además es el 2024. Entonces, como que con ese rollo de la numerología que me han estado metiendo en la cabeza, yo decidí que el 2024 iba a ser el año en el cual Con Doble N iba a catapultarse desde donde lo estaba yo soñando desde el principio. Y me puse a recordar cómo nació, me puse a recordar todo por lo que hemos pasado a lo largo de estos 82 episodios, porque este es el episodio número 82, de cómo evolucionamos en tecnología, de cómo evolucionamos en planificación, de cómo evolucionamos en nuestra voz, porque uno de los comentarios más recurrentes últimamente de personas cercanas a mí o de hasta personas que nos han escuchado desde el inicio, pero no me conocen físicamente, ha sido qué padre poder darnos cuenta de que ya encontraste tu voz. Y yo dije, ¿cómo? Yo siento que mi voz la tengo desde el día uno. Y me puse a analizar. Y para los que no saben y son nuevos, este es el primer episodio que escuchan de Con Doble N. Mucho gusto, mi nombre es Ana con doble N, de ahí el nombre del podcast. Pero Con Doble N nace, y esta es una historia que también es conocida, pero vamos a recordarla por encimita. Con Doble N nace en la camilla de una dermatóloga. Estaba yo en pandemia teniendo unos problemas con el acné bastante graves y dentro de todo este rollo de platicar con la dermatóloga, mientras me estaba revisando, estábamos platicando sobre lo que la pandemia había traído y cómo había construido muchas cosas, pero había destruido muchas o había deconstruido muchas otras. Y no puedo no puedo quitarme de la cabeza el verdadero motivo por el cual se crea Con Doble N, que creo que nunca he compartido per se, y ahí les va. Cuando Con Doble N nace, cuando la idea surge en mi cabeza, yo lo que quería era entrevistar personas, porque me encanta platicar y me encanta el chisme, ¿ok? Me fascina el chisme como buena mujer, me encanta el chisme. Y yo quería saber todas las historias de éxito y de no tanto éxito que me inspiraban, cómo se habían logrado esas historias o cómo habían sido esos fracasos que habían llevado un sueño a su pico o a su máximo esplendor. Y me encuentro, después de platicárselo a Jero y decirle, creo que quiero hacer esto y creo que me va a salir padre porque me encanta hablar y esto de la comunicación y los concursos de oratoria eran lo mío. Y él me dice, claro que sí, lánzate, yo tengo amigos que te pueden ayudar, etcétera, etcétera. Me pongo a averiguar entre mi gente cercana a quién le gustaría ser de mis invitados del podcast para platicar, ¿no? Y tuve a varias historias de muchísimo éxito, tuve a muchísimas personas que nos contaron de muchas herramientas. Hay un capítulo sobre la meditación y la importancia de la meditación en el emprendimiento. Estuvieron las hermanas Bates de Proyecto H con cómo ponerle pies y cabeza a tus proyectos. Estuvo Carol de Corazón de Cacao contándonos toda la historia detrás de la marca de Corazón de Cacao. Mariela Valle contándonos los momentos más cumbre y los momentos más difíciles que ha tenido en Azul Turquesa. Bueno, yo abrí mi lista de contactos y dije, ¿a quién conozco en esta ciudad? Yo voy a empezar a entrevistar. Y la realidad es que el objetivo, voy a decir público de Con Doble N, era brindarle a las personas, brindarle a ustedes radio escuchas, herramientas que los ayuden a cumplir sus sueños. Y sigue siendo uno de los pilares principales de Con Doble N, no te voy a mentir, el compartir herramientas y el que juntos crezcamos y caminemos hacia este alcance de nuestros objetivos. Pero, pero, muy en lo profundo, la realidad era que yo quería meterme en las mentes de estas personas para descubrir cómo lo hicieron y yo poder armar mi propio camino, mi propio mapa de ejecución, como le digo ahora, mi propia estrategia, pues. Yo quería saber cuáles pasos habían dado y cómo podía yo utilizarlos a mi favor. Yo quería saber, o bueno, cómo podía yo no utilizarlos a mi favor, sino adaptarlos a lo que yo quería lograr, ¿no? Quería yo, de hecho, entrevistar a una persona que estuviera haciendo algo súper similar a lo que yo quería armar para que yo supiera cuáles eran los pasos que tenía que dar, porque no sabía cuáles eran los primeros movimientos que tenía que hacer en este juego de ajedrez, ¿no? Y después de entrevistar a varias personas, y yo creo que al terminar la primera temporada, me di cuenta que existía un común denominador dentro de todas estas historias, dentro de todas estas personas que habían alcanzado su éxito o sus objetivos, por así decirlo. Y ese común denominador era la toma de decisiones alineadas. Y tú vas a decir, qué romántico suena la toma de decisiones alineadas. Nah, pero a lo que voy con toma de decisiones alineadas es que el 99.9% de las cosas que suceden vienen de alguna decisión que tomamos o decidimos no tomar.
y le dimos el poder a otra persona de que tome esa decisión por nosotros. Porque la verdad es que podemos decir mil y un veces que alguien nos empujó a tomar esa decisión, que alguien nos obligó, que se esperaba de nosotros que tomemos esa decisión, que no teníamos de otra, pero siempre tenemos de otra. Siempre hay opción. Nunca tenemos una pistola en la cabeza, o muy pocas veces. Habrán sus excepciones, pero muy pocas veces tenemos una pistola en la cabeza que nos inclina a tomar cierta decisión. Ahora, el ser 100% honestos con nosotros y respondernos el por qué decidimos, valga la redundancia, tomar esa decisión basado en eso que se esperaba de nosotros o eso que nos pidieron o eso que nos obligaron a hacer, ese ya es otro boleto. Pero para no salirnos de contexto, vamos a regresar a la historia de Con Doble N. Como te dije hace un rato, muchísimas cosas pasaron en esos 2 años y medio, casi 3 años de Con Doble N. Pasó que me motivara tantísimo que grabara episodios en masa y en serie y los pudiese yo programar y se subieran de una manera tan orgánica y tan preciosa que me sentía yo súper orgullosa de mí. Pasó que perdiera la motivación porque ya no sabía qué compartir. Pasó que de repente perdiera el foco de hacia dónde quería llevarlo y también pasó que quisiera yo regresar al foco principal de Con Doble N y perderme en esta maraña de ideas que quería yo compartir. Pero llegamos a un punto crítico y ese punto crítico sucedió después de que me casé. Y me encantaría tirarme las flores a mí y darme todo el crédito, pero la verdad es que el crecimiento en todo este año de Con Doble N tiene un 50% de crédito en Jero. No voy a decir que 100, porque el otro 50% es mi chamba, pero sí tiene un 50% de Jero en él. Y te voy a explicar por qué. Cuando me mudo a Guadalajara y toda esta oleada de sentimientos encontrados, de cambios, de ciclos que se cerraban y se abrían, o de estructuras que se perdían y se volvían a formar, empezaron a pasar. Episodios que también se subieron porque estábamos en esa época de ser súper obscuras en el episodio, en los episodios y en el podcast y regresar a nuestros inicios blogueros. Jero se sentó un día y me dijo lo siguiente. Te conozco tan bien que sé que en tu cabeza sabes perfectamente qué es lo que tienes que hacer para que este proyecto deje de ser un hobby y pase a ser un proyecto real, que te reditúe, pero que además crezca de la manera en la que te lo imaginas, porque también te conozco y sé que tienes una imaginación enorme. Por lo tanto, básicamente ya te viste como Alex Cooper de Call Her Daddy entrevistando a los atletas olímpicos en París 2024. Pero no lo estás llevando a cabo. Algo te está frenando y no estás haciendo lo que sabes que tienes que hacer. Y no es lo mismo saberlo que hacerlo. Saber las cosas no materializa el sueño. Saber las cosas te puede dar una visión un poquito más clara de hacia dónde tienes que ir. Pero si no das ese paso, si no te tiras por ese risco, si no aprendes a planear en esa caída libre, nunca vas a llegar a ningún lado. Así que vengo a darte un ultimátum. Tienes todo esto fue un poquito más profundo, ¿verdad? Pero no me voy a quedar 3 horas contándoselos, pero sí me dijo, tienes 6 meses para meterle galleta a tu proyecto o soltarlo y dejarlo ir. Porque la verdad duele muchísimo verte entusiasmada por algo por lo que no estás trabajando. Entonces, ¿en dónde queda la congruencia? ¿En dónde queda esa constancia de la que tanto hablas? ¿En dónde está esa disciplina que tienes para el gimnasio, pero no para el sueño que tanto anhelas? ¿En dónde quedó esa congruencia? Me choqueó, no les voy a decir que no, me choqueó, porque además ese speech de la congruencia fue seguido por lo siguiente. Tienes 6 meses en los cuales te voy a apoyar al 100 y lo que necesites para sacar adelante este proyecto va a aparecer como arte de magia si quieres verlo, pero es más como un regalo de mí hacia ti, para sacarle todo el jugo a este proyecto, para meterle galleta, para hacerlo de esto tu receta favorita, para encontrar la manera de potencializarlo de la manera en la que lo estás soñando. Si en 6 meses no hubo un cambio, va para afuera el proyecto. Te despides de todos, subes tu último episodio y se acabó. La verdad, la verdad, la verdad, la verdad, sí me asusté. O sea, a ver, obviamente Jerónimo no iba a venir a cerrarme a cerrarme con doble N y a bajarlo de Spotify, a lo que ustedes quieran, pero sí fue como un ultimátum que él sabía que iba a calarme en los huesos lo más profundo que se pudiera, sobre todo por el speech de la congruencia y de la disciplina, y me iba a impulsar a hacer las cosas.
Y aquí nace la importancia de rodearte de las personas correctas, personas que te van a inspirar y que si te van a cuestionar con el firme objetivo de que camines más rápido, no de que dudes de ti mismo, porque aquí hay una brecha muy grande en esto. Y eso pasó. Fueron 6 meses de mí completamente enfocada, de encontrar todas las herramientas, de meterme a todos los cursos, de tomar todas las notas, de pruebas y errores, de crear contenido, de quitarme la pena de pararme frente a alguien que no conocía, porque mucha gente que me sigue la conozco, por supuesto, pero mucha otra gente no. Y da un poquito más de miedo que te juzgue la gente que conoces que la gente que no conoces, pero al final de cuentas, da mucho miedo que te juzguen. Da mucho miedo aventarte a hacer algo al público y fallar. Y vámonos de regreso a esta caída libre. Es una caída libre que nos echamos solos, pero con audiencia. Y esa audiencia siempre va a estar ahí presente para recordarte lo que te prometiste hacer. En mi caso, mi audiencia no era únicamente digital. Tenía yo un joven con el que comparto oficina, viéndome chambear por lo que yo quería. Cuando hice la comparativa de mis estados de resultados de los últimos 6 meses del año con todo lo demás, me di cuenta el cambiazo y el giro de 180 grados que dio con doble N del 2023 para acá y de cómo sí es muy importante dar esos pasos de acción, lanzarte a ese vacío y aprender a planear en la caída libre, porque saber las cosas no es lo mismo que hacerlas. Y aquí es donde regresamos al tema principal de este hermoso episodio. Tu cabeza siempre va a saber hacia dónde tiene que ir, porque cuando las cosas las quieres de verdad, te apasionan de verdad, realmente te mueven la aguja, te enchinan la piel y sientes que te quema la idea en la cabeza, vas a encontrar todas las formas y todos los caminos para hacerlo, todos los motivos, todas las soluciones. Vas a estar anclada o como dirían mis amigas, nadie te va a bajar de tu chivo. Pero, pero, si no, si no es algo que realmente te esté quemando por dentro, vas a encontrar un sinfín de excusas para hacerlo. Y esto es el mejor ejemplo que existe en el mundo, porque no importa cualquiera de las dos opciones, tanto por tener maneras de solucionarlo como por tener excusas para no hacerlo, en tu cabeza, en el fondo de tu archivo, de tu disco duro, sabes qué es lo que tienes que hacer, sabes qué pasos se tienen que dar, sabes qué decisiones se tienen que tomar. Lo único que está pasando es que no estás caminando. Y una de las razones por las cuales esto no está sucediendo es justamente la frase favorita de Jero, o bueno, el término favorito de Jero dentro de todo su speech motivacional de tienes 6 meses para hacer las cosas. Y es la parálisis por análisis. Y la parálisis por análisis no es nada más que el pánico al que algo de lo que estás planeando no salga como te lo estás imaginando. Y ese pánico te hace analizar las cosas una y otra y otra y otra vez. Y algo que platicamos en el cafecito con chisme de la semana pasada y en el de hace 2 semanas cuando hablamos sobre herramientas y estrategias para un reset de año nuevo, hablamos un poco del miedo y también es un tema muy conocido en el podcast y también es un tema que se ha dicho muchísimo, pero el pánico a la audiencia, el pánico al fallar, el pánico al que las cosas salgan mal y los demás lo vean, nos lo tenemos que quitar de la cabeza ya. Porque es una realidad que nunca nada va a salir exactamente como se planeó. Las cosas van a salir por dos razones. Una, como el resultado del esfuerzo que le metiste. O sea, tu galleta va a salir tan buena como qué tan buena hayas hecho la masa. Y la otra es que las cosas van a salir como necesitan salir, como tienen que salir, como necesitas tú que salgan. ¿Por qué? Porque de esos errores, de esas fallas, de ese pudo haber salido mejor, de ese, ok, pero nos faltó tantito, aprendemos, mejoramos y avanzamos. Y hace muchos, muchos años, una persona me dijo lo siguiente, yo nunca le tiro al 100% porque sé que en la vida siempre hay un espacio para la mejora. En la vida siempre hay un espacio para el crecimiento. Así que yo siempre le tiro al 90%. Y esa frase se me quedó grabadísima en el cerebro. Porque no importa qué tanto te esfuerces por hacer las cosas,
hay demasiadas variables a su alrededor. Variables que, newsflash, no las puedes controlar todas. Lo único que puedes controlar, como dijimos en el episodio pasado, es tu input, lo que metes, el esfuerzo que das y el cómo recibes el resultado. No el resultado, el cómo recibes el resultado. ¿Qué haces con esa información? Porque, chicos, chicas, chavos, chavas, amigos, amigas, compañeros, radio escuchas, el conocimiento es mera información vacía hasta que se utiliza y se comparte. ¿Eso qué significa? Que no importa el resultado de que tengas, ese conocimiento, eso que vino después de tu esfuerzo, única y sencillamente se convierte en verdadero conocimiento de valor hasta que se utiliza y se comparte. O sea, que esa información que tienes en tu cabeza, esos pasos que sabes que tienes que dar, esas decisiones que sabes que se tienen que tomar, no sirven de nada hasta que das el primer paso, hasta que te tiras al vacío. Y creo que este parálisis por análisis nos hace perdernos de demasiadas cosas en nuestra vida, porque somos seres humanos y estamos hechos para fijarnos de todo lo que hay alrededor. Algunas personas más que en otras. Hay unas personas muy fijadas con una atención al detalle de 100, pero también hay personas no tan fijadas que son aquellas que disfrutan un poquito más la vida, si me lo preguntas a mí. Pero esa situación del poder sentarte a analizar todas las aristas del mismo cuadro, híjole, nos hace perder tanto tiempo cuando podríamos estarlos multiplicando, desarrollándolos, creciéndolos y caminándolos. Esa necesidad de tener que analizar y desarrollar cada paso, cada punto, cada idea, lo único que está haciendo es alejar cada vez más esa montaña dentro de ese camino que no paramos de caminar. Es como que te subieras a una caminadora de un gym. Estás avanzando, pero a ningún lado. Sientes que te mueves, pero no te mueves de tu lugar, ¿me explico? Y así es como se siente estar paralizado por el análisis. El tener ese pánico al que las cosas salgan mal, pero sobre todo que salgan mal si alguien más nos está viendo. Regresamos a esa parte y ahora vamos a soltar lo de el pánico a fallar y ahora vamos a agarrar el que lo vean los demás. Y tuvimos una conversación en mi casa hace poco sobre los haters y hablábamos sobre la importancia que le damos a la voz de las demás personas. Y yo me acuerdo que me volteé y le dije a mi cuñado, que no te martirice la opinión de alguien que uno, no conoces y no te conoce, y dos, no admiras ni aspiras a ser como esa persona. Una persona que no te aporta, una persona que no va a sumarte, una persona que no está aquí para impulsarte, su opinión no cuenta para nada. ¿Por qué? Porque me voy a anclar de esa parte, de la parte del sumar, de la parte del aportar. Cuando tienes una empresa, por así decirlo, tus clientes muchas veces no te conocen al 100 y tú no los conoces a ellos, pero su opinión sí aporta. Te hace darte cuenta de las áreas de oportunidad que tienes dentro del proyecto que armaste. Pero cuando tu proyecto es salir en la radio, cuando tu proyecto es salir en las redes sociales, cuando tu proyecto es presentarte, es crear una marca personal, cuando tu proyecto es empezar a armar ese sueño tan grande que siempre habías querido, las dudas ajenas es muy fácil comprárnoslas y hacerlas nuestras y desacreditar nuestra intuición. Y al desacreditar nuestra intuición, perdemos confianza. Y al perder la confianza, empezamos a cuestionarnos todo desde un lado negativo, no desde un cuestionar para aprender, pero desde un cuestionar para destruir. Empezamos a cuestionarnos tanto que nos lleva a analizar de más, lo que termina desembocando en una parálisis física y mental que lo único que va a hacer es anclarte en el lugar en el que estás y seguir sembrando sueños muertos que en lugar de crear jardines frondosos, crean cementerios. ¿Cuántos cementerios de ideas más queremos tener en nuestra vida? ¿Cuántos cementerios de sueños más queremos seguir alimentando? ¿Cuántas lápidas queremos seguir cincelando y asentando en el camino que estamos atravesando? Y te hago esta pregunta porque justo estamos a la mera mitad del año
Y si hasta este momento tú te has encontrado en ese círculo vicioso del analizarlo y cuestionarlo todo desde un lugar de destrucción, del comprarte las dudas de los demás, del no confiar en tu intuición, del no serte fiel a ti mismo, del no confiar en lo que tienes y en lo que eres capaz de aprender, porque si algo no me cansaba yo de decir en mis clases de bici, y sé que siempre regreso a mis clases de bici, pero ese es el nacimiento del podcast, mis momentos rodera, mis nacimiento del podcast, era, no importa si no tienes lo que se necesita, lo que sí tienes, y lo tenemos todos, es la habilidad para aprender. Y es en ese momento en el que desbloqueas eso y en el que te das cuenta de que siempre tienes la habilidad para aprender, cuando te das cuenta de que tu potencial es infinito y de que no vas a ser invencible, pero sí vas a ser imparable. Porque una persona imparable es una persona que sabe lo que tiene que hacer y lo hace. Y aterrizamos todo esto dentro de la famosa constancia, que tanto se escucha, tanto se habla y tanto se comenta en todos lados. La constancia es la clave del éxito. El presentarte y el cumplirte todos los días es la clave del éxito. El subir tantos TikToks va a hacer que seas exitoso en esa red social. El crear tanto contenido va a hacer que tu producto se venda. Sí, ajá, ok, está bien. Pero ¿qué es la constancia? Porque ya sabemos que no es. No es subir lo que todo el mundo te dice que subas a la hora a la que todo el mundo dice que se lo subas. No es cumplirte todos los días de la manera en la que todo el mundo te lo dice. No es escupir tu pulmón cada vez que vas al gimnasio. No es matarte de hambre, comer hielo y tomar agua todos los días para el simple y sencillo hecho de llegar al cuerpo deseado. No es dejar de hablarle nada más a tu novio, bueno, a tu exnovio, a tu tóxico. E ir contando los días en los cuales estás desintoxicada al respecto. No es contar los días que estás fuera de usar el vape. Eso no es la constancia. La constancia es la creación de un sistema que te ayude a que tus decisiones que sí suman a el camino que quieres caminar sean automáticas. Te lo voy a repetir. La constancia es crear un sistema, una serie de pasos replicables que ayuden a que tus decisiones que realmente suman y aportan al camino que quieres caminar sean automáticas, sean tan sencillas que no tengas que perder el tiempo en ellas y le dejes espacio a tu mente para crear, para encontrar nuevas soluciones hacia eso que de verdad te apasiona y de verdad quieres. El crear ese sistema te ayuda a eliminar la parálisis por análisis. ¿Por qué? Porque son decisiones conscientes que ahora se vuelven inconscientes, se vuelven automáticas, porque tu cuerpo sabe que le benefician más de lo que le perjudican. Entonces, mi querido radio escucha, hasta este momento ya platicamos de qué es una parálisis por análisis. Hasta este momento ya platicamos de que sabemos lo que tenemos que hacer, porque si no tenemos soluciones, tenemos excusas. Y eso significa que sabemos por qué no podemos hacer lo que sabemos que tenemos que hacer, que sabemos cómo solucionar aquello que parece imposible de llevar a cabo, porque sabemos que tenemos ese conocimiento o tenemos esa información que para transformarla en conocimiento hay que dar esos pasos. En este momento llegamos a la parte técnica de tu episodio, a la parte en la que te cuento cómo crear un sistema que te ayude a que esas decisiones conscientes se vuelvan inconscientes y tu constancia sea tan sencilla como la tabla del cero. Así que este es el momento en el que te tomas tu break, respiras, te relajas. Si estás manejando, le pones stop y te acuerdas que lo tienes que ver después. Sacas papelito, pluma, libreta, plumón de color, agenda de Notion, lo que tú quieras. Y te voy a dar los pasos para crear este sistema del cual te vas a apoyar cada vez que empieces a dudar o te empieces a paralizar sobre las decisiones que tienes que tomar. Porque te lo repito, de nada sirve que lo sepas si no lo estás haciendo. Paso número 1, y es del que platicamos al inicio de este episodio, y es el que te dije que lleva una popularidad bastante fuerte y que no para de sonar en todos lados. Tienes que ponerle nombre y apellido a lo que quieres lograr. Sí. Una vez que sabes qué es, una vez que lo puedes ver a los ojos, una vez que lo reconoces, el camino se va a empezar a iluminar. Porque no puedes caminar a la deriva sin saber a dónde llegar. Tienes que saber cuál va a ser A, tu punto de partida, y B, tu punto de llegada. Tienes que poder dibujar esa línea entre A y B. Así que yo sé que ya lo sabes, yo sé que se conoce, yo sé que se ha dicho, pero
conocer a dónde queremos llegar es la cabeza de tu muñequito. Cada vez que decimos vamos a ponerle pies y cabeza, esta es su cabeza. Una vez que ya lo viste, una vez que ya lo nombraste, ya le pusiste nombre, apellido, apodo, fecha de nacimiento, cumpleaños, signo zodiacal, color favorito, lo que va a seguir de eso es encontrar ese por qué. ¿Por qué, Ana Laura? Dirás, valga la redundancia. Porque sí necesitamos una motivación extra. Sí necesitamos recordarnos el por qué hacemos las cosas. Si no, este podcast ya no existiría. Porque sí, yo quiero tener herramientas que me ayuden a cumplir mis sueños. Por lo tanto, quiero darte a ti las herramientas que te van a ayudar a ti a cumplir tus sueños. Por lo tanto, quiero crear una comunidad espectacular de hombres y mujeres, niñas, niños, personas, perros, perres, que entre todos nos compartamos el conocimiento para que esa información se vuelva valiosa al momento de utilizarla y compartirla. Paso número 2. Ya tengo la cabeza de mi muñequito. Ya sé cómo se llama, ya sé qué color le gusta, ya sé qué signo zodiacal tiene. Ya sé por qué se mueve, qué lo motiva y hacia dónde quiere caminar. Mi paso número 2, y aquí vas a prender tu velita de fulgórica, tu palo santo, vas a hacerte tu cafecito, te vas a ir a un parque, un cafecito, a donde tú más gustes, quieras y mandes, y papelito pluma en mano o en Notion, si quieres ser más tecnológica. Vas a hacer un brainstorm o una lluvia de ideas, o como diría Lindsay Lohan en Chicas Pesadas, vas a tener un vómito verbal sobre qué crees que se necesita para alcanzar eso. No, ¿qué crees que se necesita en forma de recursos? No, 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 no. ¿Qué crees? ¿Qué pasos crees que tienes que tomar para llegar a eso? Y lo vas a escribir a grandes rasgos, ¿eh? Tampoco te me pongas a detallar nada. Ahorita, sin orden, sin importancia, sin prioridad, tú vele sacando las ideas. Si tu objetivo es viajar a China, ¿qué necesitas para viajar a China? Necesito un boleto de avión, necesito ahorrar, no vamos a poner cuánto, pero necesito ahorrar, necesito hacer una investigación de cuáles son los lugares más top para visitar en China, necesito saber cuáles son las mejores fechas para viajar a China, cuál es el clima de China. Si yo lo que quiero hacer es poner una cafetería, voy a empezar a sacar todo lo que yo creo que se necesita. Necesito un plan de negocios, necesito un FODA, necesito averiguar dónde voy a sacar baristas, necesito saber cómo crear un menú, necesito empezar a investigar dónde voy a sacar un local, vete a saber, ¿ok? A grandes rasgos, ¿qué crees que se necesita para alcanzar eso? ¿Y qué cosas son importantes para darle una estructura a tu cuerpo, ¿ok? A este sueño. Con esta lluvia de ideas vamos a empezar a armar tu cuerpo. Tu paso número 3 es tu caja de herramientas. Y ahora sí vamos a hablar de recursos. Vamos a hablar de dos cajas de herramientas, la que tienes y la que te encantaría comprar en Home Depot, ¿ok? Home Depot, como quieras decirle. La primera caja son los recursos con los que cuentas y enlístalos todos. ¿Sabes qué es todos? Todos. Hasta el que creas que es más obvio, más estúpido, menos importante, más ridículo. Enlístalos todos. Sé hablar frente a una cámara, sé arreglar personas, tengo el dinero, tengo el conocimiento, ya trabajé en esto. ¿Qué más tengo? Tengo la computadora, tengo el teclado, tengo el micrófono, tengo a una persona que sabe de esto. Todo el recurso con el que cuentas, desde el más importante hasta el más estúpido. Y luego te vas a ir a la caja de herramientas que te encantaría comprar. ¿Con qué herramientas no cuentas? Y me encantaría que en tu lista de herramientas con las que cuentas sí pongas habilidad para aprender. Esa es la número uno que van a poner todos. Tengo la habilidad para aprender. Porque lo que vas a enlistar en tu caja de herramientas número 2 va a ser las herramientas que no tienes, pero te gustaría tener. Y por lo tanto vas a poder aprender. ¿Dónde y cómo puedes conseguirlas? ¿Cuánto te costaría? ¿Te alcanza tener esas herramientas? Porque una de tus herramientas puede ser el curso más caro de la Honey. Ajá, ¿te alcanza? Porque si no te alcanza, entonces la herramienta que necesitas es lana, chava, no un curso. Entonces, ¿cuánto cuesta? Y si me alcanza. ¿Es fácil de conseguir? Y más importante, ¿se puede sustituir? Si no lo tengo, ¿hay una manera de que yo encuentre el famoso dupe? ¿O tiene que ser eso, sí o sí? Y tu paso número 4 es adaptarse o morir. Vas a hacer una comparación entre lo que tú crees que necesitas para alcanzar tu sueño, los recursos con los que cuentas, las herramientas que tienes y las herramientas que te falta por tener. Y empiezas
a categorizar. Este paso que creo que necesito dar necesita estos recursos con los que sí cuento, pero también estos recursos con los que no cuento. Y si puedo sustituirlo o si puedo cambiarlo, esto se convertiría en qué. Y esa es la pregunta más importante. Si esto que yo creo que necesito para alcanzar mi sueño requiere de este recurso con el que yo no cuento en este momento, ¿lo puedo sustituir? ¿Lo puedo cambiar? ¿Lo puedo adaptar a mi realidad? Y ahí es cuando te vas a empezar a dar cuenta que la parálisis por análisis también viene de ese pánico a que todo se ve demasiado grande cuando tienes en tus manos el poder de desmenuzar el pollo para hacer taquitos. No necesitas zamparte la pechuga completa. Puedes desmenuzarla en pequeños pedacitos para hacerte pequeños taquitos que disfrutes mordida a mordida ese gran festín que se llama vida. Entonces, en lugar de frisearte, asustarte y congelarte por una montaña que se ve demasiado grande, vamos a empezar a verla como pequeños escalones, pequeños brinquitos que vas a ir dando hasta llegar a ese risco. Y en tus manos está el poder de aprender lo que no sabes, de desmenuzar lo que tienes y de accionar. Porque esto sí también es muy importante. Te puedo dar todos los pasos y la mejor receta de taquitos dorados para que disfrutes de esto las veces que tú quieras, pero si no lo llevas a la acción y si lo sigues sabiendo, pero no haciendo, no vas a llegar a ningún lado. El materializar tu sueño se basa de la acción, de el paso, de el brinco, de el crear y se crea haciendo, no pensando, no sabiendo, no conociendo, haciendo. Este es el momento en el cual te prometes que tu constancia va a ser cumplirte y cumplirte significa seguir esa serie de pasos que te van a ayudar a tomar acción y agarrarte los pantalones y comprender que no importa cuánta galleta le metas o cuánta masa le metas a la receta de la galleta, muy probablemente no va a salir perfectamente redonda, ni perfectamente chewy, ni perfectamente crispy como tú la pensaste y la querías. Pero va a salir una gran galleta y de esa galleta vas a aprender a perfeccionar tu receta. Así que el episodio de hoy es cortito, el episodio de hoy es para eso, para que encontremos la manera de encender ese cohete que todos llevamos adentro. Porque el conocimiento lo tienes, o bueno, la información la tienes. Ahora conviértela en conocimiento, utilízala, compártela, acciónala, sácale provecho. Da ese paso, tírate al vacío. Al final de cuentas, estamos hechos para aprender a volar mientras caemos, sin un paracaídas. El problema es que nos da tanto pánico no volar rápido que no nos tiramos. Nos da tanto pánico no aprender a planear rápido que preferimos no movernos. Y qué triste quedarte en el mismo lugar. Porque te voy a recordar algo. Esos haters de los que hablamos siempre van a hablar, siempre van a criticar y siempre van a decir. Pero mejor que hablen y que critiquen mientras haces lo que sueñas, a que hablen y critican mientras te quedas en el mismo lugar y solo los observas. Chavos, chavas, llegamos al final de este episodio y te quiero agradecer por escucharnos un miércoles más. Claramente hay call to actions o llamadas a la acción después de este episodio y te dejamos un reel en TikTok y te dejamos un reel en Instagram en el cual hablamos de esto. Si te gustó este episodio, si resonaste con él y si estás a punto de tomar acción sobre toda esta información que tienes en la cabeza y te quieres lanzar a volver esto conocimiento y acción, déjanos una galletita en esos reels. Anda y coméntanos esa galletita, pero sobre todo danos follow aquí en Spotify para que podamos crecer esta comunidad y este podcast siga dando esas herramientas que tanto promete compartir. Muchísimas gracias por estar aquí un miércoles más y que tengas un excelente día, tarde o noche a la hora a la que estés escuchando esto. Nos volvemos a ver en el próximo martes de Cafecito con Chisme, el próximo miércoles de Con Doble N y ahora el nuevo jueves de recap en live de TikTok, donde vamos a estar platicando de todo esto y un poquito más. Así que muchas gracias por estar aquí y nos vemos en el próximo episodio. Bye.